portadas que le mandé el equipo de The Economist, esta revista que hoy amanecemos con esta portada en donde ponen al presidente López Obrador como Mexico's False Messiah, o sea, el falso mesías mexicano. Esta es la portada de The Economist con la que amanecemos hoy. Y ponen las imágenes de Pemex, refinería y evidentemente las Fuerzas Armadas. Voy a partir con el tema de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que en administraciones pasadas nosotros criticamos ampliamente el hecho de que se militarizara el país, el proceso en el que estamos hoy es una desmilitarización. No falta el intelectual, opinólogo, expertólogo, que no es experto ni en su vida, que sale a decir que México sigue militarizando. Hay una enorme diferencia entre la militarización de Calderón y Peña a la desmilitarización y este proceso que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras ellos sacaban a las Fuerzas Armadas y solamente les dijeron ataquen, no hay bronca, en esta administración se creó una unidad que se llama la Guardia Nacional, sustituyendo a la Policía Federal. ¿Hay mejoras? Claro que hay mejoras que hacerle. ¿Por qué? Porque muchos elementos de la Policía Federal, ya extinta, migraron a la Guardia Nacional y aunque les hicieron exámenes de control de confianza mucho más rudos y aunque están bajo un régimen distinto, la neta es que, pues sí, hay fallas en algunos elementos y hay denuncias y se debe de optar por ellas. Pero ¿qué hizo también el gobierno federal con las Fuerzas Armadas y con la Guardia Nacional? Algo que no hizo ni Calderón ni Peña. Y es que los está dotando de una capacitación que de hecho es un documento que se firmó a finales del año pasado, inicios de este, no recuerdo bien, en donde la CNDH y la Subsecretaría de Segov de Derechos Humanos capacitarán o firmaron un convenio con la Sedena para capacitar a los elementos en materia de derechos humanos, para que se hacen detenciones, para que toda su práctica sea garantizando los derechos humanos. Algo que no hacía ni Calderón ni Peña, jamás vi con esa intención. Y miren, que hasta le dieron un premio de derechos humanos a Isabel Miranda de Wallace, nada más para que vean cómo calificaban los derechos humanos en ese momento. Siendo esta situación importante, lo que acá quiero que sí dejemos claro es que con todas las irregularidades que detectamos y que denunciamos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, que sí existen, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas son las que, aún con todo y todo, tienen mayor nivel de confianza en la ciudadanía. O sea, es más fácil que un ciudadano confíe en las Fuerzas Armadas que en la policía. Póngale la que le ponga, policía judicial, policía bancaria, policía municipal, la que usted quiera. Y la estrategia es esa. ¿Cuál es el problema y cuál es lo que yo me he quejado de la estrategia? Que ya ni siquiera le toca eso al presidente López Obrador, le tocan los estados. Tienen, para que la desmilitarización sea efectiva, y aquellos justamente que se quejan de la militarización en tiempos reales, deberían de estar invirtiendo en sus policías. La Guardia Nacional entra cuando el Estado es incapaz de hacerse cargo de la seguridad, está sobrepasado o está coludido con el crimen. Como ocurre en prácticamente todos los estados que tienen crimen organizado y en todos los que son del PRI o el PAN, incluso hasta en Veracruz, que es Morena, pero ahí la situación ha continuado igual y yo sigo cuestionando al gobernador de Veracruz porque muchos me refieren que las cosas, aunque se han calmado un poco, tampoco es como para celebrar lo que ha hecho o no hecho el gobernador del estado, pero particularmente centrémonos en todos los estados de la República Mexicana, tampoco hay que escatimarle. La dinámica es que mientras ellos dejen y no hagan inversiones en mejorar las condiciones laborales y salariales y de seguridad de sus policías, la Guardia Nacional va a seguir teniendo el poder. Quieren desmilitarizar o se quejan mucho, bueno, el poder lo tienen realmente los estados. Ellos al tener una policía confiable, al tener una policía que trabaje, al tener una policía que haga su chamba, no necesitan a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargará de las áreas federales, de los delitos que realmente competen a la federación y no de hacerle la chamba a la policía estatal o municipal. Pero los estados se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque también están coludidos con el crimen organizado. No hay un solo estado donde el crimen haya prosperado sin tener las palancas con el gobierno. No existe. No hay manera. El crimen no prospera si el gobierno le pone freno. Y los gobiernos estatales por miedo, los gobiernos estatales por amenazas o los gobiernos estatales por la lana,
no han querido invertir en sus policías. Los policías viven con miedo y los policías no tienen ganas de ir a hacer su trabajo porque dicen, bueno, ¿para qué chingados voy yo a sacrificar mi vida cuando, vaya, si yo me muero, mi familia va a quedar completamente desamparada porque me dan 8,000 miserables pesos a la quincena, o si eso bien les va, son 8,000 a la quincena. Hay quienes se llevan 8,000 al mes. Esta dinámica de que los estados no inviertan no es ni siquiera por falta de recursos. La lana la tienen, pero ¿en qué invierten el dinero? Lo invierten en patrullas, que yo insisto y lo vuelvo a decir, ¿para qué queremos tanta patrulla si no tenemos policías para que las patrullen? ¿En qué más invierten? En armas. Armas que, por ejemplo, en Michoacán, en Aguililla, no les dan a sus policías y las tienen guardadas, pero eso sí, las presumen en los eventos donde las recién compran. Y esta misma dinámica es la que, por ejemplo, The Economist no retrata. Qué curioso caso. Ahora, hablemos de Pemex y las refinerías y demás. Pregunta del millón. ¿No han criticado, alguien sabe si The Economist ya criticó a China por incrementar la refinación? ¿O si ya criticó a Estados Unidos por también incrementar su capacidad de refinación? ¿Qué tal a los Emiratos Árabes Unidos? ¿Alguien sabe si ya hicieron eso? Claro que no. Pero para muestra, un botón. Hay otra publicación de The Economist. Regresemos ahora sí que vamos a la máquina del tiempo, tanto que les gusta a los de latinos. Vámonos a una máquina del tiempo. Y vámonos al 2012. Hay una portada de The Economist del 2012 que coincide con la salida de Calderón y la llegada de Peña Nieto. ¿Y qué dice The Economist? The Rise of Mexico. México se levanta. Ah, caray. ¿Y qué imágenes ponen? Pues así como que digan, ¿tienen mucho de qué decir que nos levantamos? La neta no, porque ponen un sombrero, ponen el desierto y el clásico cactus. La imagen que tiene Estados Unidos de México, que tienen publicaciones como The Economist de México, son esas. Esa imagen de The Rise of Mexico, ¿qué les dice? ¿Quién se levanta? Porque yo no vi que en el 2012 se levantaran ni los migrantes, ni que se levantaran las víctimas. O sea, se levantaron a criticar, pero yo no vi que realmente se levantaran como victoriosos. No. Yo nunca vi que en 2012 el pueblo se levantara victorioso. No. Muy mala portada y muy mal título. Pésimos, no me checan los títulos y las portadas de The Economist en el 2012. En realidad lo que hace esta portada del 2012 de The Economist es sobajar a México y remitirlo a desierto, cactus, sombrero. México es mucho más que desierto, cactus y sombrero. México sí tiene pobreza, pero también tiene una cultura que Estados Unidos ya quisiera tener para un día de fiesta, que muchos países ya quisieran tener para un día de fiesta. La riqueza de México está en su pueblo. Y eso ni siquiera fue capaz de reflejarlo The Economist. Nada más para que vean la lógica de estas publicaciones y de estas portadas en tiempos en donde lamentablemente pensaban y se sentían superiores a México, porque esta portada indudablemente habla de esa superioridad de ya se levantan, sí, pero al final siguen siendo menos que nosotros. No la comparto. Y en una portada del 2014, bueno, esa no es portada, es contenido del 2014, sale Este es de 2014, de agosto, 9 de agosto del 2014, celebrando las reformas de Peña Nieto. Y dice, keep it up. Mexico's reforms, keep it up. Enrique Peña Nieto has achieved a lot. Now his government needs to maintain the momentum. Quiere decir, Enrique Peña Nieto ha logrado mucho, ahora su gobierno necesita mantener el momento. ¿Qué logró Enrique Peña Nieto del 2012 al 2014? ¿Alguien me recuerda? Unir al PRI-PAN-RD, o sea, consolidar el matrimonio en las alianzas, algo que se replica hoy. ¿Me cuentan estas alianzas qué traían detrás? Sí, sobornos, Odebrecht, venderle para The Economist, si México vende trozos de su patria y vende trozos de su terreno a otro país, es bueno y estamos levantando y venga México, tú puedes, véndeme más. Pero si México apela a una soberanía, a una independencia, entonces somos unos tontos. Y entonces ahora sí, false messiah, meta The Economist. Esto se los comparto para que no se vayan con la finta. Parece hasta que Krause lo escribió, si no es que Krause literalmente lo escribió, o Aguilar Camín. No es como que le demos importancia a el contenido, no es como que realmente vaya a cambiar algo el contenido. Solamente es para exhibir
cómo esta incongruencia de algunas publicaciones y de intereses extranjeros han querido intervenir en nuestro país de forma constante. Para que cuando alguien les diga, es de que no es cierto que Estados Unidos ha querido financiar algo, ha estado financiando Estados Unidos y muchos otros intereses del norte de para arriba. Han querido que México sea su esclavo, su empleado, y que no sea su propio patrón. Ese es el problema de publicaciones como esta, que quieren venir a pintarle un México que está entrando en catástrofe cuando lo que estamos haciendo es levantarnos en una independencia y soberanía real en pleno siglo XXI y que indudablemente no van a aceptar, porque pues ¿cómo se nos ocurre aceptarlo? ¿Cómo se le ocurre al empleado levantarse e independizarse? Bueno, ¿quién se cree? Así más o menos está la dinámica. Nada más para que usted me ayude a compartirlo. Y regresemos a la mañanera.